Mi vida, ¿quién te dio permiso para salirte de mi caja de bombones? Mami, con esa panocha, hasta de las manos se me cae la mocha. Flaca, tirame un hueso. Yegua, aquí está tu caballo, arranca potrero para comerte la totaila. ¿En cuántas ocasiones durante su vida una mujer se ha sentido insegura al volver a su casa en horas de la noche? ¿Cuántas veces ha debido escuchar un halago no deseado proveniente de un extraño? ¿O se ha enfrentado a miradas lascivas, gestos obscenos, silbidos o comentarios inapropiados en la calle? Estos son solo algunos ejemplos de las situaciones de acoso callejero que desafortunadamente muchas mujeres enfrentan con demasiada frecuencia. Debemos entender que la sociedad actual tiene una estructura patriarcal y que esta dinámica se refleja también en los espacios públicos. Al interactuar en ellos, las mujeres se ven expuestas a comportamientos machistas y violentos, aprendidos y legitimados por esta estructura de poder. En el contexto cubano, la naturalización del acoso callejero tiende a explicarse erróneamente por su asociación con contenidos de identidad cultural, temperamento social, expresión de lo caribeño, pero esto es falso. En otros contextos culturales el acoso también está naturalizado y se justifica entonces por otras vías. Si consideramos que el acoso callejero es un problema global, transversal a sociedades culturalmente diferentes, a sistemas políticos, a grupos y clases sociales, entonces es evidente que el acoso debe ubicarse en el campo del sistema general de subordinaciones al cual pertenece, el patriarcado. En otros episodios de Alcemos la Voz, hemos abordado formas de acoso como el laboral y el que ocurre en el ciberespacio. Hoy hablaremos específicamente del acoso sexual callejero. Exploraremos sus formas de expresión, sus consecuencias para las víctimas, el tratamiento desde el ámbito legal y las campañas de comunicación y otras iniciativas desde el activismo que han buscado abordar esta problemática. Yo soy Lisandra Fariñas y estos son unos minutos de audio donde cada día 25 alzamos la voz contra las violencias machistas. Alcemos la Voz, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLA. Te proponemos encontrarnos el día 25 de cada mes para hablar sobre la violencia desde miradas diversas. Daremos voz a activistas y expertos, a personas con experiencia de vida y testimonios relevantes. Y claro, tus opiniones también serán importantes. El acoso callejero para mí es cuando los hombres creen que tienen el derecho de comentar, incluso de acercarse o hasta tocar sin permiso a una mujer, solo porque está en un espacio público. Es como si te recordaran constantemente que no puedes sentirte segura ni tranquila en la calle. Me hace sentir vulnerable, me da hasta miedito porque es molesto, porque sé que no debería ser así, pero aún así pasa todo el tiempo. Historias del acoso callejero hay miles. Realmente uno empieza desde una edad muy temprana a sufrir este tipo de situaciones. Uno ni siquiera se percibe como un ser sexual o un ser... Y ya la sociedad y ya los hombres te están sexualizando. Y es algo bastante frustrante porque empiezas a crecer con este sentimiento de pena y de vergüenza, porque al final ese es el mal sabor que te queda después de sufrir una experiencia así. Y muchas veces uno tiene miedo de que la situación pase a mayores, y lo que pasa es que uno baja la cabeza, lo deja pasar o se va y uno no responde y uno no... Como que uno no le da la cara a la situación y esas cosas siguen pasando. Y así los hombres lo normalizan, las mujeres lo normalizan. Los datos son alarmantes. Según estadísticas de ONU Mujeres del año 2021, 1 de cada 5 mujeres se siente insegura al caminar sola durante el día, mientras que 1 de cada 2 mujeres se siente insegura al hacerlo por la noche. Además,
4 de cada 10 mujeres se sienten más inseguras en los espacios públicos y 6 de cada 10 consideran que el acoso sexual en estos lugares empeoró, por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19. Esta problemática no es exclusiva de otros países. La encuesta nacional de indicadores múltiples por conglomerados, las MICS, realizada en Cuba en 2019, reveló que si bien la mayoría de las mujeres, más de un 88%, se sienten seguras o muy seguras caminando solas en su vecindario por la noche, un 3.8% declaró sentirse inseguras o muy inseguras y un 7.9% dijo nunca caminar solas de noche. En contraste, el 98.6% de los hombres manifestó sentirse seguro y solo el 0.2% reconoció que nunca debía caminarse a esa hora. Lamentablemente, el acoso callejero sigue siendo una práctica naturalizada, especialmente entre la población joven. Un informe de 2018 de Oxfam titulado Rompiendo moldes, transformar imaginarios y normas sociales para eliminar la violencia, que incluyó 8 países de la región, reveló que el 75% de los jóvenes de 15 a 25 años en Cuba y el 84% en República Dominicana consideran normal el acoso callejero y muchos siguen viendo como lógico y normal también el piropo hacia las mujeres. Las formas en que el acoso callejero se manifiesta son múltiples y van desde miradas lascivas, gestos obscenos, fotografías o grabaciones sin consentimiento, petición de favores sexuales, contacto físico indebido, persecución, arrinconamiento, hasta mostrar partes íntimas del cuerpo, la masturbación pública, entre otras. En efecto, el acoso callejero es una forma de violencia machista y resulta una práctica que, como señala la psicóloga Maite Díaz Álvarez, especialista del Centro Óscar Arnulfo Romero, por la frecuencia con que ocurre, su persistencia en el tiempo, su extensión e incluso intensidad, se considera una experiencia común para un número considerable de personas, al punto que ha llegado a naturalizarse como comportamiento y ha pasado a formar parte de la lista de lo que se consideran relaciones normales. De ahí que el acoso sexual callejero suele ser minimizado, ignorado e invisibilizado socialmente, insiste la experta. El acoso sexual es una práctica invasiva que alude a acciones de naturaleza sexual y mediante las cuales el acosador o la persona que acosa interpela a su víctima y la coloca como un objeto sexual y generalmente la obliga a, de alguna manera, a interactuar con él, en este caso. Son múltiples las manifestaciones que dibujan lo que sería el acoso sexual y están presentes básicamente cuando el acosador persigue a su víctima, cuando trata de agarrarla, de hablarle al oído, de pellizcarla, de rozarla, de hacerle gestos obscenos de forma premeditada. Todo eso, por supuesto, con acciones que tienen un contenido sexual, por ejemplo, silbar también, proferir frases groseras, dirigirle miradas lascivas o concupiscentes, perseguirla, arrinconarla, hacerle llamadas también de alguna manera telefónicas estando cerca. Y todas estas manifestaciones están invadiendo de una forma ofensiva el espacio y la dignidad de la persona acosada. Este silencio y esta negación ante estos comportamientos descansan en mitos que están muy generalizados y que suponen vínculos entre el victimario y la víctima que se justifican porque, por ejemplo, aparecen asociados a intereses amorosos, a deseos de conquista, a intenciones de relacionarse afectivamente con una persona. Y también porque tradicionalmente, desde que el mundo es mundo, se ha dicho que los hombres se han metido con las mujeres y esto no tiene ninguna connotación que no sea el deseo de llegar a conquistar a una persona o relacionarse de una manera más íntima con ella.
y también porque no siempre el acoso sexual callejero tiene esa connotación de tratar de acercarse para establecer un vínculo amoroso. Siempre he creído que si hiciéramos una encuesta en nuestro país para conocer cuántas mujeres han sido víctimas de acoso en algún momento de sus vidas, seguramente no íbamos a obtener una cifra reducida, porque realmente es numeroso el grupo de mujeres que yo creo que en nuestro país han pasado por esa situación. Y también creo que si comparáramos esos hallazgos con los resultados de investigaciones que se han realizado en Cuba y en el mundo, es muy posible también que encontráramos muchas coincidencias en este sentido. Una vez estaba saliendo del trabajo y mientras estaba caminando para la parada, un hombre empezó a seguirme. Primeramente, antes de empezar a seguirme, me empezó a decir cosas cochinas, comentarios sobre mi cuerpo y bueno, todas las cochinadas que puede decir un hombre. Yo lo ignoré, obviamente, yo seguí caminando, seguí metida en lo mío, tratar de salir de esos comentarios y metida en lo mío ahí para olvidarme de eso. Pero que se puso insistente, empezó a gritar e incluso empezó a seguirme. Yo empecé a acelerar el paso, me empecé a apurar un poquito, porque eso me estaba dando miedo, como quiera que sea un hombre que fácilmente en una calle donde no hay casi nadie me pueda coger y puedo hacer lo que le dé la gana. Entonces cogí, me mandé a correr y él se mandó a correr también. Por suerte yo llegué bastante rápido a la parada y nada, es como que dijo, oh, espérate, me voy, porque en la parada había gente y así fue como único se fue. Y eso no me ha pasado una sola vez, eso me ha pasado varias veces. Lo que esa fue la vez que más me asusté como tal, porque normalmente se quedan ahí y ya, no te persiguen. Indiscutiblemente, yo creo que es muy importante seguir hablando de acoso sexual como una forma de violencia machista, porque el acoso sexual, en este caso el callejero, es una ofensa a la integridad física, psicológica y moral de las personas, en este caso de las mujeres, quienes históricamente han sido sus principales víctimas. Y por eso, cuando hablamos del tema, nos tenemos que remitir obligatoriamente a introducirnos en las causas y en el contexto histórico-cultural de dominación que ha ordenado la mayor parte de las sociedades de nuestro mundo en un sistema hegemónico de poder que favorece y privilegia sobre todo la superioridad masculina y que ha sido llamado patriarcado. Porque en estas formas de acoso sexual y en este caso del callejero, que es el más frecuente, el victimario se vale del privilegio que tiene de poder y utiliza diversas estrategias de coerción para hacer suyo el derecho de conquistar o de aproximarse a un cuerpo femenino como un espacio de dominación y de control y de alguna manera irrumpir en su sexualidad. Para mí no hay diferencia real entre un piropo y el acoso. Si alguien que no conoces te dice algo sobre tu apariencia sin que lo hayas pedido, eso es invasión. Puede que algunos piensen que es un cumplido, pero en realidad es que casi siempre se siente incómodo. Un piropo puede parecer inocente, pero cuando es alguien en la calle, es decir, viniendo de alguien desconocido, cruza la línea hacia un acoso. Para mí, no tienen diferencia prácticamente. El debate entre piropo y acoso callejero no está superado. Si bien algunos consideran el piropo como una tradición cultural, un halago e incluso algo normal, como ya decíamos, la realidad es que cuando ese piropo es no deseado
y genera malestar, desagrado o afectación en la persona que lo recibe, se convierte en una forma de acoso sexual. El problema radica en el anclaje de la subjetividad social a mandatos de sociedades patriarcales, donde se ve a la mujer como objeto sexual y se cree natural juzgar sus cuerpos y usarlos sin consentimiento. Esta matriz de pensamiento ha naturalizado prácticas que en realidad constituyen auténticas expresiones de acoso sexual, pero que no son reconocidas como tales. Históricamente se ha obviado la opinión de las mujeres sobre qué las hace sentir cómodas o no, y se ha generado la idea de que todas están esperando que llegue un misterioso galán que las seduzca con sus encantos. Por lo tanto, ellas deben incluso agradecer que se les acerquen desconocidos a recordarles lo hermosas que son. La polémica se entiende a partir de quienes definen el piropo como tradición y quienes polarizan la opinión y el consentimiento de las mujeres. Hasta que no se entienda que el piropo solo es aceptable cuando hay consentimiento mutuo y no traspase los límites de lo privado, el debate no se superará. Es necesario cuestionar y transformar esta cultura patriarcal que vulnera los derechos y la dignidad de las mujeres. La polémica entre el acoso sexual y el piropo ha sido una polémica muy extendida en los últimos tiempos a propósito de las acciones que se han estado tomando con relación al acoso. Y es que realmente hay una línea muy fina entre ambos presupuestos. La mayoría de las personas, incluso con las que hemos trabajado siempre el tema, cuando hemos debatido estos temas de acoso a propósito de las campañas y tal, consideran que la diferencia entre el acoso y el piropo está en el contenido de lo que se dice, es decir, cuando el contenido de lo que se dice es realmente, agradable, halagador, beneficioso para la persona que lo recibe, entonces es un piropo. Sin embargo, cuando el contenido de lo que se dice es grosero, es vulgar, de irrumpir de una manera, peligrosa en el cuerpo de las personas o en la vida de las personas, en el espacio de las personas, entonces sí se trata de acoso. Pero yo siempre digo algo, es decir, que si nosotros, cuando la persona dice un piropo o acosa, nunca se va a saber qué efecto provoca en la persona que lo recibe. Si esa persona le va a molestar o no le va a molestar, si la va a incomodar, si no la va a incomodar, si resulta agradable, si resulta desagradable. No sabemos, es decir, por eso es que para mí tanto el piropo como el acoso tienen un sentido de imposición, porque no reconoce la voluntad de la persona de decidir o de ofrecer su consentimiento. Y en este sentido, por eso es que el acoso sí tiene un carácter vertical, unidireccional, es intrusivo, es muy intrusivo, pero cuando una persona dice un piropo tampoco se sabe si le va a agradar a las personas. Hay mujeres que han declarado que no les gusta que les piropeen ni siquiera para decirle cosas agradables. Sin embargo, hay un grupo de mujeres de la tercera edad, adultas y de la tercera edad, que dice que cuando las piropean se sienten reconocidas, se sienten halagadas, porque significa que todavía tienen potencialidades, que todavía tienen posibilidades de llamar la atención. Sin embargo, otras jóvenes nos dicen que no, que les molesta que les digan cualquier cosa, sea bonito o sea feo. Es decir, que para mí la diferencia no está exactamente en el contenido, sino en los niveles de consentimiento, ¿verdad? Porque, cuando una persona quizás piropea y la otra responde, entonces, la persona sabe que puede seguir, pero es que la primera vez que piropea no sabe lo que va, es decir, no consideró en ningún momento la voluntad de esa persona. Y en ese sentido ha despertado mucha polémica esto, porque el piropo está muy naturalizado en Cuba como parte de la cultura cubana y como parte de la cultura también patriarcal, donde los hombres han sido históricamente los que han irrumpido en la vida de las mujeres para enamorarlas, para agradarle, para decirle cosas que quizás den lugar luego a una relación de pareja.
Y bueno, en este sentido es un debate que se mantiene. Yo creo que no hay que decir que no se piropee, sino decir que es importante que de alguna manera la persona te dé alguna señal de que lo que estás haciendo o sea, viene bien, gusta, agrada, da beneplácito al contenido de lo que se dice. El acoso callejero es una forma de ejercer poder sobre otra persona. Y cuando alguien se siente con derecho a acosarte verbalmente, es posible que también sienta que puede ir más allá. Es como si el acoso fuera el primer paso para algo peor, ¿entiendes? Una manera de medir hasta dónde pueden llegar sin consecuencia. Yo creo que los efectos del acoso sexual callejero, al igual que otras expresiones de acoso y otras expresiones también de violencia sexual, porque también existen otras formas de acoso, como el acoso institucional, el acoso en las redes, ¿verdad? Pero yo creo que todas estas formas de acoso se expanden y se perpetúan en el tiempo y dejan a su paso una estela de dolor, de humillación, tanto para niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres adultas, mujeres de la tercera edad, ¿verdad? Y yo creo que es imperiosa la necesidad de continuar intencionando el debate en torno a este tema, no solo para visualizar esta realidad, sino también para estimular el activismo con acciones de influencia que estén dirigidas a su prevención y a su atención. Propuestas a voz. Hoy te acercamos a una iniciativa global desarrollada por ONU Mujeres con el nombre de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para las Mujeres y las Niñas, conocida como Ciudades Seguras. Este programa surge en el año 2010 en respuesta a una necesidad desatendida en las leyes, políticas y planificación de las ciudades, la seguridad de las mujeres y las niñas en espacios públicos. El programa piloto se lanzó en 5 ciudades del mundo: Quito, en Ecuador, El Cairo, en Egipto, Nueva Delhi, en India, Port Moresby, en Papúa Nueva Guinea, y Kigali, en Ruanda. 10 años después, más de 50 ciudades se habían incorporado, y de acuerdo con el informe presentado por ONU Mujeres para evaluar una década de trabajo, se podía observar avances como la generación de datos y evidencia para visibilizar y posicionar el tema del acoso sexual callejero en la agenda pública, el fortalecimiento de la legislación para prevenirlo en espacios públicos y gracias a movimientos ciudadanos como Me Too, Mi Primer Acoso o Ni Una Menos, millones de mujeres en el mundo habían alzado la voz para decir basta ya. En este documento se recopilan las prácticas que se han implementado en los programas de ciudades seguras en la región de América Latina y el Caribe, con el objetivo de inspirar a nuevas ciudades, así como ilustrar sobre las diversas herramientas, estrategias, instrumentos, campañas y otras intervenciones que existen con el fin de facilitar su réplica, adaptación y escalamiento. En el momento de su publicación, el informe refería que 18 ciudades de la región colaboraban con ONU Mujeres en esta iniciativa, en países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, República Dominicana y Uruguay. Sus autores refieren que cuando las mujeres y las niñas tienen miedo de caminar por las calles, de desplazarse en el transporte público o de ir a espacios comunitarios como las plazas, los mercados o los parques, repercute no solo en su salud y bienestar, sino en su movilidad libre y autónoma. A su vez, esto tiene un impacto tremendo en el acceso de las mujeres a oportunidades de empleo, de formación y educación, limita sus posibilidades de participar en actividades sociales, deportes o de ocio. Es decir, limita la participación plena de las mujeres en nuestra sociedad y vulnera sus derechos fundamentales. Contribuir al cumplimiento de los derechos de mujeres y niñas al uso y disfrute de una ciudad segura significa avanzar en estrategias y acciones que den respuesta a la complejidad de la vida urbana actual. Implica abordar las diversas dinámicas de discriminación, exclusión y violencia que existen hoy.
para adoptar medidas de política pública que contribuyan al objetivo compartido de contar con ciudades sostenibles e inclusivas, donde una vida libre de acoso sexual y de violencia se concreta en el día a día de mujeres y niñas. Este informe de resultados del programa Ciudades Seguras, que puedes descargar en formato PDF en el sitio web de ONU Mujeres, aspira a ser un aporte más en ese camino. Y esto es todo por hoy. Pronto volveremos con propuestas a vos. Estás en Alcemos la Voz, nuestro podcast contra las violencias machistas que cada día 25 te invita a reflexionar sobre este tema. Hoy hablamos de acoso callejero. ¿Qué hacer ante estas situaciones tan frecuentes que viven las mujeres? ¿Existen herramientas legales a las que ellas pueden acudir? ¿Cómo está reflejado un fenómeno como este en el aparato legal cubano? Sobre estos elementos nos comenta la jurista Arlene Pérez Duarte. Si lo miramos desde el plano de los derechos, la Constitución establece todo un catálogo de derechos para las personas, donde está el desarrollo de la personalidad, donde está el respeto, la libertad, la dignidad, como valor incluso transversal dentro del texto constitucional. Eso hace que las personas en Cuba estemos protegidos en el sentido de todo un sistema de derechos que permitan un desarrollo integral de la persona. Por lo tanto, visto así, usted pudiera plantear ante la posibilidad de sentirse acosado dentro de la vía pública, en el llamado acoso callejero, para reclamar la protección de un derecho que considera que se le ha lastimado. Porque la propia Constitución tiene una aplicación directa, es decir, cuando no existe alguna norma de desarrollo en materia civil, familiar, penal, existe la posibilidad de presentar procesos en las vías legales que correspondan para la subsanación o la protección de ese derecho que se considera que sea lastimado. Ahora, mayoritariamente, cuando hay un acoso o hay una afectación al honor, uno automáticamente piensa en el derecho penal. Se considera que esa conducta pudiera haber quedado criminalizada dentro del conjunto de delitos que están tipificados como tal en la norma penal. Si uno lo mira así, no hay un delito que exactamente contemple la figura del acoso callejero. Sin embargo, pudiera estar de alguna manera en el ultraje sexual cuando tiene un contenido sexual, pudiera estar en un nuevo delito que ha aparecido dentro del título, delitos contra el honor, que tiene que ver con afectar la intimidad, la propia imagen, que viene lógicamente como una plasmación y una protección en desarrollo de estos derechos que están en el texto constitucional, y que es un delito, este último del que estoy hablando, dentro de los delitos contra el honor, que es de acción privada, es decir, la persona que se siente lastimada en su intimidad pudiera entonces promover un proceso. Es decir, no hay exactamente una ley que contemple de alguna manera el castigo, la consecuencia para el llamado entendido acoso callejero. No creo que sea el convertir esto en un delito la solución del problema. Yo creo que el tema del acoso callejero ante todo pasa por un problema de comprensión de que es un actuar incorrecto, que es un actuar que lastima, que afecta, que daña
los derechos de las personas, ese derecho a la intimidad, ese derecho al desarrollo, a la libertad, la libertad en toda la expresión que él puede contemplar, y que por lo tanto el sentirse agredido verbalmente en la calle, lastimado, mayoritariamente en las mujeres, hace que automáticamente esto pudiera convertirse en una infracción en cualquiera de los matices legales, y como es natural recibir una consecuencia en la vía legal que corresponda. Yo creo que el reto va fundamentalmente por ahí, en que las legislaciones contemplen de alguna forma, sin que esto llegue a ser un delito, pero sí pudiera llegar, en la medida en que él sea dañoso para el desarrollo general de las personas. Pero lo otro que implica un reto es la comprensión de que estamos ante una conducta incorrecta que llega o que puede llegar efectivamente a lastimar los derechos de las personas. Las veces que yo lo he experimentado, aparte de resultarme desagradable a mí misma, o sea, a mí como persona, una de las cosas que más me ha chocado ha sido la poca empatía de las personas alrededor con la persona que es víctima de una cosa como esa. No sé, puedo poner como ejemplo, me sucedió 4 de la tarde en una parada de guagua, en un lugar tan céntrico de La Habana como puede ser la parada allí de Hey 25. Y hay un individuo, una persona sentada al lado de una muchacha en uno de los bancos de la parada y estaban masturbándose. Y yo estoy sentada en una posición en la que me percato de que eso está sucediendo. Le llamo la atención al hombre sin mencionar el hecho como tal, pero era evidente lo que yo le estaba señalando, y ni la muchacha que estaba al lado de él se paró, ni ninguna de las personas que estaban en la parada hizo absolutamente nada. Eso hizo que este hombre, que se percatara de que nadie me estaba apoyando, asumiera una actitud agresiva. Incluso se atrevió a decirme: yo estaba tranquilito aquí, vienes tú a molestar. Y entonces yo tuve que ponerme dura y decirle: no, yo sé, tú sabes lo que estabas haciendo. Y levantar bien la voz para que todo el mundo se diera cuenta de qué era lo que estaba sucediendo. Hasta que el hombre incluso hizo el intento como de que me iba a golpear o algo así. Se echó hacia adelante como si me fuera a agredir. Y yo solamente le dije: atrévete, y ahí sí vamos a la policía, con toda la razón del mundo. Hay un reto también que creo que no debemos olvidar, y es que un reto para sobre todo en la esfera jurídica, es el visualizar que este comportamiento pudiera llegar a constituir una acción que pudiera estar afectando efectivamente o estar ubicado en un espacio que requiere de tratamiento jurídico. Si lo que estoy diciendo es que el acoso callejero pudiera llegar a convertirse en un delito, sí, pudiera, en dependencia de la manera en que se dé, la intensidad que se dé, el espacio en el que se dé, la persona sobre la que se dé, cuando pudiera llegar a convertirse en un delito. Y es importante que el operador jurídico entienda que él puede llegar a tipificar incluso un hecho delictivo o una infracción de otro orden. Por lo tanto, el no tolerarlo y el minimizar la dañosidad de esta conducta también es un reto para el operador del derecho. Un día sin acoso callejero sería un día de mucha seguridad y de mucha tranquilidad para todas las mujeres, que les permitiría además sentirse mucho más cómodas consigo mismas, con lo que deciden usar para vestir y demás. Porque aun cuando uno tenga conocimiento y sepa, es indudable que cuando te enfrentas a ese fenómeno, primero te sientes insegura y segundo empiezas a cuestionarte: bueno, la ropa que traigo resulta, no sé, reveladora, provocadora, que de algún modo yo he sido la causa por la cual me he ganado esto, ¿no? Y son cosas que ninguna mujer debería tener que pasar por eso.
Precisamente en ese camino de colocar el acoso callejero en el debate público y crear conciencia en la sociedad de su naturaleza opresiva y violenta, estuvo la campaña Evoluciona con su lema El acoso te atrasa, lanzada en noviembre de 2018. La iniciativa de comunicación abordó el acoso callejero desde diferentes herramientas como el experimento social, mensajes colocados en diferentes productos comunicativos, spots de bien públicos, entre otros. ¿A quiénes estuvo dirigida? Pues justamente a las juventudes entre 18 y 24 años, con énfasis en los hombres jóvenes. Es la primera vez que se escogió este público y se privilegiaron mensajes para el sector masculino. Si en lugar de ir los hombres por la calle acosando a las mujeres, fueran ellas quienes se acercaran y los combinaran con frases directas sobre su físico y atractivo sexual, ¿se vería bien? ¿Sería correcto? Esa es una de las muchas ideas que cuestionó y puso en valor Evoluciona, que abordó, como mencionábamos, la importancia de involucrarlos a ellos en la educación y sensibilización en el tema como una vía de que entiendan su rol en el desequilibrio y las situaciones de desventaja de poder en que el acoso callejero y las violencias machistas colocan a las mujeres. Creo que la única vez que yo me enfrenté a un tema de acoso fue que iba caminando por la calle, iba caminando por ahí por la terminal de ómnibus y había un hombre que estaba orinando en una esquina, estaba de un camión y el hombre terminó de orinar y yo iba caminando con una amiga y el hombre me miró, se aguantó los genitales y me dijo, oye, ¿tú quieres que yo te tire? ¿Tú quieres que yo te tire? Y a mí aquello me dio una impotencia pero tan grande que me viré y lo ofendí y me fajé con él. Pero es la única vez realmente que he respondido a una situación de acoso, porque las demás veces simplemente he bajado la cabeza, he tratado de ignorarlo y he tratado de seguir con mi vida. Desde el activismo también se ha abordado este debate sobre el acoso callejero. Espacios como la Red Feminista de la Universidad de La Habana lo han incluido en el programa de varias de sus jornadas de actividades, pues constituye una preocupación y una realidad con la que conviven las jóvenes tanto dentro como fuera de la universidad. Además, abordarlo desde la investigación académica como parte de los estudios de género también ha estado dentro de sus líneas de trabajo. Para la socióloga Ana Clara León, una de las integrantes de la Red Feminista, dedicar espacios para dialogar, denunciar y crear conciencia sobre este fenómeno es de vital importancia. El acoso callejero ha sido un tema recurrente en los debates en la Red Feminista Universitaria. Además de tratarlo informalmente en nuestra charla cotidiana, porque es algo que nos afecta diariamente, lo tratamos en dos actividades de la jornada estudiantil por la no violencia de género. En la primera jornada hicimos un cine debate en el que proyectamos cortos que trataban este tema y después las muchachas compartimos nuestras experiencias, reflejábamos que era una forma de coartar nuestra libertad de caminar libremente y que poco a poco lo que nos decían nos hacía mutilarnos en el sentido de cambiar las prendas de vestir, de cambiar los caminos de regreso a casa, de cambiar los horarios y darnos cuenta de que no eran los horarios, no eran los caminos y no eran las prendas de vestir, sino las personas, los hombres que nos acosaban en la calle y que se sentían con el derecho de hablar sobre nuestro cuerpo. En esa primera jornada hablamos sobre un área que directamente nos afectaba a las estudiantes que estudiamos en la colina universitaria, que es el parqueo del Hospital Calixto García, que se encuentra en el costado de la Facultad de Física, el parqueo de motos y bicicletas. Y casi todas acordábamos de que era un espacio en el que casi siempre que pasábamos sufríamos acoso, tanto por parte de los parqueadores o como de los mismos dueños de los vehículos. Incluso una de las muchachas de la red llegó a llamarlo el corredor de la muerte, aunque pueda sonar muy drástico, es la forma en que expresó que se sentía cada vez que pasaba por ahí y que le era inevitable pasar por ahí para entrar a la universidad. Y en la segunda jornada tuvimos otra actividad que fue realizar un mapa de las violencias en Luacha, que por supuesto
solo tiene reflejado las experiencias de las participantes en la actividad, por tanto no se puede generalizar experiencias de otras personas, pero sí de las participantes en la actividad. Y bueno, reflejamos que no solo sufríamos acoso callejero fuera de la universidad, sino también adentro de la universidad, que otros estudiantes, hombres, se sentían con el derecho de opinar sobre nuestro cuerpo, incluso sin conocernos. Y también personal de servicio, específicamente custodios distintos en más de una ocasión. Y bueno, eso nos hizo reflejar que no solamente era en el espacio exterior de la universidad, sino que el espacio interior no estaba libre de esta violencia, que en el espacio universitario también convive esta práctica patriarcal, y constatábamos lo mismo, de que la mayoría de las personas que lo ejercían eran los hombres, y la mayoría de las personas que recibían esta violencia eran y son mujeres. La revista Alma Mater también dedicó en enero de este año un espacio al tema del acoso callejero con el artículo El acoso callejero, un mapa que no queremos. Como parte de esta investigación, encuestaron a cerca de 140 personas y a partir de sus testimonios diseñaron una especie de mapa del acoso en la capital cubana, con lugares que habían sido identificados como habituales de estas prácticas y naturalizados como tal. Todo el mundo sabe que las muchachas se paraban a coger botella, y no hay mujer que pase que no sea víctima. Son algunos de los testimonios de muchachas encuestadas al hablar, por ejemplo, de la calle G, que está lejos de ser el único lugar de Cuba donde se ha hecho habitual el acoso sexual callejero. Es un flagelo que se extiende a múltiples espacios públicos en todo el país. Si indagáramos en cada pueblo o ciudad, encontraríamos testimonios y experiencias de mujeres que han enfrentado diversas formas de acoso en las calles, parques, paradas de autobús y otros entornos. Es una violencia que las encuestadas en este estudio han vivido, por ejemplo, en todas las grandes calles de la capital: Avenida Paseo, El Prado, el Boulevard de San Rafael, la calle Reina, en el Parque de la Fraternidad y el Parque de Santo Suárez, en los alrededores de la Universidad de La Habana o de Ciudad Escolar Libertad, en el Muro del Malecón y en las costas de Habana del Este, en las cercanías del Parque Lenin o en el Puente de Calabazar. Apenas una muestra de lo enorme de la problemática, que obviamente excede los límites de ese mapa y que, como ya comentábamos, alcanza incluso los propios entornos universitarios, tal como lo demuestra la investigación de la socióloga Yamira Hernández Pita sobre percepción de la violencia en la universidad, avances y alertas, que corroboró, entre otras manifestaciones, que existe violencia y acoso en los entornos universitarios entre los propios estudiantes, aunque no es exclusivo de ellos. Yo creo que hay que continuar demostrando que el acoso sexual tiene una naturaleza opresiva, lacerante, injusta, y que hay que tratar de revisar las maneras que hasta este momento las personas que acosan han estado edificando sus vidas, porque eso sería una manera de tratar de que se devolvieran al mundo como personas portadoras de un estilo de vida y de relación más enriquecedora, con equidad, libre de violencia y siendo mejores personas. Entonces creo que es un trabajo y es una labor que tenemos que perpetuar en el tiempo. Yo sí pienso que los jóvenes de ahora tenemos más conciencia sobre lo que es el acoso y lo dañino que puede ser. En las series y las películas y hasta las redes sociales han ayudado a que se hable más del tema, y eso nos ha dado herramientas para identificar y rechazar estas conductas, ¿no? Pero aunque somos más conscientes, todavía queda mucho por hacer, porque el acoso sigue siendo un problema grande en nuestra sociedad. El espacio público ideal creo que es aquel donde se respeta la individualidad de cada quien y donde cada persona respeta a los otros. Sí, yo creo que, como dicen las leyes, mi libertad existe hasta que yo violo los límites de la libertad de los otros. Yo creo que el espacio público tiene que estar lleno de respeto.
de respeto por las personas que compartimos ese espacio público. La ausencia de crítica frente al acoso callejero naturaliza la violencia en una de sus formas, legitimando el ejercicio del poder en el espacio público. Ello reproduce las desigualdades en las formas en que las personas se apropian de ese espacio, al normalizar el hecho de que la calle y el transporte público no son territorios neutrales y que los grados de libertad para hombres y mujeres al transitar la ciudad son distintos. El acoso callejero se funda en un contexto de asimetrías de género que reproducen relaciones de poder. Sin embargo, las víctimas nunca son responsables de las acciones de los agresores o acosadores y es un punto a dejar bien claro. La culpa no es tuya, no cabe el ella se lo buscó. Para avanzar en este proceso de educación y concientización de la sociedad, es imprescindible incluir y dar voz a los hombres, a quienes se les ha educado en una cultura que normaliza y legitima este tipo de conductas. Si bien se ha logrado colocar este tema en el debate público, especialmente entre las generaciones más jóvenes, aún queda mucho por hacer para erradicar esta forma de violencia machista, porque existe una línea delgada entre el acoso sexual callejero y la concreción de un acto de violencia física, y no sabemos en qué momento puede transgredirse y el acoso escalar a más. Ya en sus formas más sutiles, igualmente es un acto que vulnera los derechos y la dignidad de las mujeres. Razones suficientes para decir basta y abogar por un espacio público respetuoso y donde no exista, para ninguna mujer, el miedo. Y ya bajamos decibeles. Hasta otro encuentro en que alcemos la voz.